Muy buenas noches, hermanos. Me alegra una vez más poder compartir con ustedes juntos este precioso mensaje de la palabra del Señor. Dios te guarde y Dios te bendiga por siempre. El título es Cristo, el compañero de viaje de tu vida. Vamos al texto bíblico de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2 y versículos 7 y 8. Dios escogió a una nación para colocarla en un riguroso programa de entrenamiento para que en un determinado día ellos fueran portadores de las bendiciones de Dios a todas las naciones. El propósito de Dios era mucho más profundo que un simple proceso de mover a un grupo de personas y llevarlos a una tierra nueva. El propósito de Dios era prepararlos a ellos para que aprendieran la obediencia a Él cuando llegaran al lugar donde Dios los iba a colocar. Cuando el Señor quiere a nosotros levantarnos o llevarnos a un nuevo nivel, Él requiere de nosotros cierta acción. Por eso, cuando Dios hace todos estos cambios y estos movimientos en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar decisiones, y no son cualquier decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida para poder hacer lo que Dios nos está encomendando hacer. Por eso yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a tomar esas decisiones para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo? Ahí la dejo en tu corazón esta pregunta. Vámonos al primer punto que dice, Cristo es el compañero de viaje de tu vida. Pero tiene que ver esto con que rompamos las barreras que encontremos en el camino. Deuteronomio 1:2, mira lo que dice. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Mira, los israelitas salieron del monte Sinaí. Y el monte Sinaí también significa monte de Dios o monte Oreb. Y dice aquí la escritura, ellos salieron de ahí hasta la frontera con Canaán, que es la Cades Barnea. Y en ese trayecto ellos debían tomarse 11 días nada más. Pero ¿qué resulta? Que ellos hicieron ese viaje que les duró 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un contraste grande, hermano, entre la rapidez de llegar en 11 días con la tardanza que tuvieron ellos de 40 años. Es un contraste grande. Esto pasa por muchas circunstancias en nuestra vida, que como ellos estaban pasando la inconformidad y todas las cosas que tuvieron en el desierto, esa quejadera por todas las cosas que ellos vivieron en el desierto, esos desafíos que tuvieron que enfrentar, eso lo que hizo fue que en vez de ellos centrarse en lo que tenían que hacer, ellos cambiaron la manera de pensar en las cosas que Dios les estaba ayudando a resolver en el proceso. Ahora te digo, esta situación, ¿a qué se debió? Se debió a que ellos, hermanos, eran incrédulos y habían caído en la desobediencia. Cuando usted está en la incredulidad y la desobediencia, a usted no le va a ir bien. Por eso esa generación de Egipto, que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Por esa desobediencia, por esa incredulidad, se quejaron de todo en el desierto. Sin embargo, Dios les seguía complaciendo en el desierto. Sin embargo, tú y yo nos quejamos todos los días, y muchas veces Dios sigue complaciéndonos a nosotros en todas las cosas que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Entonces, no fue la distancia lo que se interpuso entre ellos y la tierra prometida. No, hermano, fue la condición del corazón del pueblo de Israel. Yo te pregunto, ¿cómo está la condición de tu corazón? Si hoy estás en un desierto, déjame decirte, hermano, hermana, que en el desierto tú tienes que guardar silencio, solamente tienes que esperar, escuchar la voz de Dios para que seas guiado en el desierto. Y eso era lo que necesitaba escuchar el pueblo de Israel en el desierto. Por eso fueron llevados allá por incrédulos, por desobedientes. Entonces, esto debe ser una lección de vida para nosotros en este tiempo. La desobediencia y la falta de fe que había en el pueblo de los israelitas hicieron que se alargara el proceso del cual ellos habían empezado a caminar. Ahora, este proceso, hermano, debía ser totalmente rápido, pero en ellos no se cumplió la rapidez. ¿Por qué? Porque la falta de fe, ¿qué es lo que muestra en nosotros? La demora. Y la demora, hermano, nos ayuda muchas veces a desesperarnos, a no rendirnos delante de la presencia del Señor. Pero yo te digo,
algo en esta noche. El largo peregrinaje que ellos tuvieron, espero no repetirlo usted y yo en este tiempo, porque se debió a que habían perdido la credibilidad, a que habían visto tantos milagros de parte de Dios, pero en el momento del proceso, ellos lo único que hicieron fue tirarse a llorar, a negarse, a hacer tantas cosas negativas, en vez de que su fe se afirmara después de ver tantos milagros que Dios había hecho por ellos. ¿Qué pasó? Que endurecieron el corazón con resentimiento, dice aquí la Escritura, con una ira tremenda que no les permitió a ellos poder recordar el poder de Dios, que lo vieron muy de cerca y temblaron de temor. Mira lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué dice Dios? Si me buscas, me vas a hallar, pero tú, ¿cómo me tienes que buscar? De todo corazón. Este pueblo no estaba buscando a Dios de todo corazón. Este pueblo había decaído en la fe. Habían visto todas las cosas tan maravillosas de Dios, pero en un momento, en un detalle de sus vidas, ellos se olvidaban de todo lo que Dios había hecho por ellos. Yo creo que a nosotros exactamente nos pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema, entonces enseguida, ¿dónde está Dios? Y empezamos a desconfiar de que Dios puede hacer un milagro poderoso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando usted y yo tenemos esa actitud de duda, como la tuvieron ellos, que la promesa que estamos esperando se va a retrasar, se va a demorar más. Por eso demoraron más para entrar a la tierra prometida. Cuando usted empieza a tener fe y a creer en Dios, entonces el camino se va a hacer más corto. Usted va a llegar más pronto de lo que usted piensa a la bendición, a la promesa que Dios le ha dado a usted. Por eso yo te invito a reflexionar, a que valores cada paso que das en tu vida, que mires cómo estás caminando en este tiempo, especialmente cuando estás enfrentando lo desconocido. Ellos estaban enfrentando lo desconocido y por eso dudaban y no creían en las maravillas de que Dios podía hacer nuevamente en sus vidas. Yo quiero inspirarte en esta noche a que tú has visto maravillas de Dios, pero vas a ver mayores maravillas de Dios cuando tú tienes fe y te afirmas y le crees a Dios en la promesa que Él te ha dado. Ellos atravesaron un desierto lleno de desafíos, porque eso es una verdad. Pero tú y yo en este tiempo también estamos en momentos de incertidumbre y de dificultad. También los pasamos ese proceso. Lo único es que aprendemos a pasarlos de la mano del Señor y Él está con nosotros en todo momento. Ellos en ese momento se apartaron de la mano del Señor y por eso entró la duda, el miedo, el desatino en la vida de cada uno de ellos. Cada obstáculo aparentemente parece ser una barrera, hermano, pero no es así, dice aquí la Escritura, porque en realidad, en vez de ser barrera, son peldaños que Dios está permitiendo para que nosotros crezcamos y nos acerquemos cada día más a la promesa que Él nos ha dado. Entonces nunca tengas los obstáculos como si parecieran barreras en tu vida, porque a través de ellos es que tú y yo vamos a alcanzar la promesa que Dios nos ha dado. ¿Sabes? Al igual que ellos, tú también tienes la opción de elegir la fe sobre el miedo. Así que yo te insto en esta noche, no tengas miedo, cree, y el que cree en el Señor, todas las cosas le serán posibles en sus vidas. Ellos tenían que creer en Dios para haber realizado el milagro que querían de parte de Dios. Pero cuando falta la fe, cuando falta la obediencia, cuando llega el desánimo, cuando llegan los problemas, entonces hay tal confusión que nosotros lo único que hacemos es apartarnos de la presencia del Señor, y lo que nos va a bendecir a nosotros es estar siempre en la presencia del Señor. Quiero que sepas que el compañero de camino tuyo, que es Cristo, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a acompañar y el que te va a dar ánimo en cada proceso que tengas que pasar en el trayecto del camino. Incluso, te digo algo, cuando el camino es interminable, Él está obrando en tu vida y en la mía. Isaías 41:10, mira lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate, yo siempre te voy a ayudar, siempre voy a estar contigo, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. La diestra es la mano derecha, la mano poderosa de Dios. Va a estar sostenido de esa mano, Él te va a ayudar, te va a levantar y va a hacer grandes cosas en tu vida. Hermano, solo tenemos que creerle que Dios sí puede ayudarnos, que Dios sí lo puede hacer, que Dios está contigo en cada proceso de la vida por la que estás pasando en este tiempo. En el viaje de la vida con Cristo, dice aquí la Escritura, tiene que ver con que rompas barreras. No sé qué barrera te está impidiendo caminar en el proceso de Cristo. No sé cuál es, pero hoy detente y piensa cuáles son las barreras. Si es el dinero, si es una enfermedad, si es tu familia, no sé cómo se llame la barrera, pero tú tienes que pararte firme y romper con esa barrera para que el camino te quede libre, para poder caminar de la mano de Cristo. Se trata, de, hermano, en este tiempo de decidir ser alguien de la mano de Dios. Ser alguien de la mano de Dios, no ser cualquier persona que pase por el lado tuyo que no tiene ningún tipo de relación con Dios. A diferencia, la incontable cantidad de gente que se sentó a observar como para ver qué pasaba en el destino. Y dice la Escritura que todas las cosas le pasaron por delante. Ellos ni siquiera se detuvieron para decir, oye, ven acá, me estoy pasando las mejores cosas de mi vida aquí sin hacer absolutamente nada. Tengo que levantarme y seguir. No, ellos se quedaron observando cómo el propósito de su vida iba pasando de largo por enfrente de ellos. Este es el viaje que todos nosotros compartimos hasta el día de hoy. Mira lo que dice Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, hermano, aquí dice el Señor, te voy a hacer entender el camino por donde tú debes andar. No sé cuál es el camino por el cual tú estás andando, pero Dios te va a hablar y te va a mostrar y te va a hacer entender que el camino que Él quiere es el correcto para tu vida. Pero Él te va a dar discernimiento para que tú puedas recibir ese mensaje de Dios tú personalmente, porque Dios nos habla a todos en general. Ahora, este viaje que vamos a recorrer aquí en la tierra tiene días tranquilos, de calma, pero también tiene días de tormenta, días bastante fuertes en nuestra vida, en tanto que miles de personas viven con el pesimismo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo voy a lograr? Y se pasan la vida en ese mismo pensamiento y en lo común y corriente de todos los días, que no se dan cuenta que ya la llegada de Cristo está cerca, ya estamos perdiendo el tiempo en vez de sentarnos a analizar el camino por donde estamos andando para corregirlo conforme a la voluntad de Dios. Mira, hay personas que dejan que las barreras lo ganen. No sé si es el ocio una barrera para ti, la pereza una barrera para ti, y dejan que esas situaciones ganen las barreras por encima de tu propia vida personal. Pocos traspasan estas barreras y ojalá tú seas uno de esos que traspasan las barreras para que puedas llegar hasta la estatura de Cristo, que es lo que Dios quiere que tengamos nosotros en este tiempo. La Biblia, hermano, nos está asegurando a nosotros en este tiempo que aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos. Aquí estamos en un viaje caminando con Cristo aquí en la tierra, los que le damos la mano a Cristo para que Cristo camine con nosotros. Estamos en ese caminar, el diario andar de nuestra vida. Y te recuerdo algo, tú y yo no caminamos solos. Dios prometió que estaría con nosotros y Dios está cumpliendo la palabra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a marchar, Dios siempre va a marchar delante de nosotros. Cada día va a ir delante de nosotros, que nos ofrece compañía, guía, nos está ofreciendo el Señor, nos ofrece palabra, nos garantiza que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que Él siempre va a estar ahí para ti y para mí, hermano. Mira qué hermosas promesas tenemos de Dios. Tenemos que tomar las promesas
y aplicarlas a nuestra vida personal, creer que todo lo que dice la Biblia es real, es verdad, es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Por eso en tu constante caminar espiritual, cree en esta noche que es cierto que Dios jamás te dejará. Vamos a Deuteronomio 31:8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Mira, hermano, no te intimides más ni tengas temor. La palabra es: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Quiero decirte en esta noche, la vida no solo es llegar a un punto final. No, hermano, la vida es más que eso. La vida es aprender, la vida es crecer, la vida es transformarnos durante el proceso del camino. Para eso estamos aquí en este camino, para ir transformándonos, para ir creciendo, para ir aprendiendo cada día más de Dios a través de su palabra, en el conocimiento de la palabra. Pero Dios solo quiere prepararte para que tengas una vida de servicio y una vida de devoción a Él. Para eso es que Dios nos está preparando, para que le sirvas, para que lo adores, para que lo ames, para que lo bendigas en todos los procesos de tu vida. Ahora, Dios liberó al pueblo de Egipto. Fue maravilloso ver eso, prodigio que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero tú debes seguir maravillándote como yo en este tiempo, porque Dios nos libró a nosotros del pecado y de la rebelión. Él nos hizo libres de eso. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos rebeldes porque hemos aprendido a ser mansos y humildes como Cristo nos dejó a nosotros escritos, para que aprendiéramos también de Él, ¿sabes? Para que usted pueda resistir esa gracia maravillosa que a través de Cristo nosotros hemos recibido. Ese fue un regalo, la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso Romanos 6:22, mira lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermano, el fin de habernos liberado del pecado es que usted y yo tuviéramos vida eterna. Eso es un regalo gratuito. Nos lo dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces los regalos de Dios son para recibirlos con amor, guardarlos en el corazón y practicarlos con nuestra vida diaria. Hacer siempre la voluntad de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Porque Dios iba perfeccionando a los hijos de Israel, así como hoy nos va perfeccionando a nosotros en este tiempo. ¿Sabes qué? Durante todo el proceso de nuestra vida con Cristo. Así como fue durante todo el proceso del desierto, Dios nunca desamparó al pueblo de Israel, demostrándonos a todos hasta el día de hoy que Él es fiel en todas las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Aunque tú veas que todo lo que estás viviendo es dirección opuesta a las promesas de Dios, quédate en silencio, porque Dios sí va a resolver el proceso de tu promesa. Hay algo que está fallando, que tú y yo sabemos que es en cada uno de nosotros, para que te pongas en primera fila con el Señor, para que muy pronto veas la respuesta a esa promesa. La liberación hace que tu viaje sea posible. Y Dios sí quiere que sea posible ese viaje por el cual Él te está llamando. La pregunta mayor que nosotros tenemos que hacernos ahora es, como personas, que no solo se nos ha prometido vida, sino que se nos ha prometido una vida en abundancia. Eso es un regalo si todos nosotros seguimos en la dirección que Dios nos está marcando en este proceso de nuestro caminar. Todo el camino hacia el desierto, Dios estuvo marcando cada proceso en ellos. Y todo el camino y el trayecto de nosotros aquí en la tierra, en el viaje con Cristo Jesús, Dios está señalando el destino de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros caminemos con Cristo, nuestro destino cada día se va afirmando más. Pero eso depende de qué? De la fe que yo tenga y la obediencia
que demuestre todos los días hacia nuestro Dios. Vea, Moisés, acuérdense que fue enviado allá a un desierto, estuvo cuidando rebaños y todo. Él nunca entendió por qué él al final terminó allá, y era que Dios lo estaba preparando para liderar una gran nación que era el pueblo de Israel, para libertarlos de Faraón, para que diera testimonio de fe de parte de Dios y de los milagros que Dios a través de Moisés también hizo en ese lugar. ¿Sabes qué? Dios le estaba enseñando a obtener una vida de abundancia, igual que Dios lo está haciendo contigo y conmigo, que tengamos una vida de abundancia. Hermano, Dios hace lo mismo con nosotros en el día de hoy. Usted dirá si ha decidido que ya tuvo suficiente o si por fin romperás todas las barreras que han hecho obstáculos en tu vida personal delante de la presencia del Señor. La decisión es tuya. La decisión no es de más nadie. Tú decides si quieres obtener viviendo con las barreras en tu vida, o si decides romper con todas las barreras y poder caminar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios permitió este proceso del desierto? El proceso del desierto, tanto para nosotros como para ellos, era bastante doloroso. Es muy difícil estar en un desierto, hermano, pero Dios lo permitió porque necesitaba que este pueblo se fuera preparado, y Dios necesita que tú y yo seamos preparados en este tiempo para nosotros no perder la bendición de la tierra prometida. Nosotros también nos alcanza la tierra prometida en el día de hoy. Y entonces, por medio del viaje que le enseñó a los israelitas, ¿quién era Él? Que Él era el rey del pueblo, el dueño del pueblo y el Dios viviente. Y es lo mismo que Dios está enseñando hoy a ti y a mí. ¿Quién es Él? Él es el Dios viviente y el dueño de todas las naciones. Amén. Romanos 14:11, nueva versión internacional, que dice: Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se doblará delante de la presencia de Dios y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y eso es una realidad. Todo lo que caminamos de la mano del Señor, que hacemos este viaje con Cristo, con la compañía de Cristo en nuestra vida, estamos confesando todos los días que Él es el Señor de nuestra vida, que Él es el Rey de nuestra vida. Segundo punto dice: Cristo, el compañero de viaje de tu vida, tiene que ver con levantar campamento. Deuteronomio 1, versículos 6 y 7. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Nehuey y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Fíjate, Dios le dijo a Israel: bueno, mijito, ya es tiempo de estar en reposo, de estar ahí bien quietico, sin hacer absolutamente nada. Es tiempo de levantar campamento. Es tiempo de salir de este lugar. Hay que marchar hacia adelante. Hay que llegar a otra estación donde tenemos que ir creciendo y formándonos cada uno de nosotros. Dios dice a Moisés que ya han estado suficiente tiempo y ya el tiempo del fin al lado del monte Sinaí ya terminó para ellos. Ahora ellos tienen que salir de ese lugar y tomar posesión de la tierra prometida, la que Dios les había regalado a todos los patriarcas, a sus ancestros. Tenían que llegar hasta allá, todos sus antepasados. Entonces la orden de Dios ahora es levantar el campamento. ¿Qué significa levantar el campamento? Significa obedecer a Dios. Significa, hermano, tomar la orden de Dios y cumplirla en nuestra vida. Es hora de que tú levantes tu campamento. Es la hora de que empieces a obedecer a Dios y dejar el lugar de descanso para que puedas avanzar, para que puedas llegar a los niveles que Dios te quiere llevar a ti y a mí, para ser guiados a través de Él en todos los momentos de nuestra vida. Tenemos que depender de la dirección de Dios en cada uno de nosotros. No es que yo voy a andar aquí en la vida como a mí bien me parece,
o como a mí me provoca. No, hermano, yo tengo que vivir bajo la dirección de Dios. Y eso como lo hace Dios hoy en día. Antes los dirigía directamente, pero hoy a través del Espíritu Santo. Dios es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos exhorta. Tenemos un Espíritu Santo ahí que está con nosotros como compañero de nuestras vidas en este momento. Ahora, el pueblo podía decidir si obedecían o no obedecían, porque ya ellos conocían lo bueno y ya conocían lo malo. Así que ninguno puede decir, ay, no, es que yo no sabía que esto era malo, ni yo no sabía que esto era muy bueno. No, hermano, ahora ellos habían prometido seguir a Jesús. Ellos habían prometido y sabían cómo hacerlo, ahora tenían la responsabilidad de hacerlo para cumplir la palabra que le habían dado a Dios. Obedecer no significa vivir conforme a lo que yo estoy viviendo todos los días. No, obedecer significa vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y este acto que refleja reverencia, amor y confianza en la sabiduría de Él. Vámonos a Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuánta gente hoy dice que ama a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios? Entonces no hay amor. La Biblia dice clave, que la persona que lo ama es la persona que guarda los mandamientos. Así que si usted ama a Dios, usted debe guardar los mandamientos. Y cuando Dios te diga que levantes campamento y que salgas a enfrentar los desafíos, ¿te atreves a hacerlo? Porque si yo guardo los mandamientos, yo obedezco a Dios. Y entonces voy y me enfrento al desafío. Porque sé que en ese desafío Dios me va a respaldar, Dios me va a guardar, Dios va a cuidar de mi vida. El viaje de la vida tiene estaciones, hermano. Así como está el invierno, el verano, la primavera. Hermano, también nuestra vida en el peregrinar tiene estaciones. Hay etapas, hermanos, de siembra, hay etapas de cosecha y hay etapas de recogerle el fruto. Mira, todo tiene su tiempo y tiene su hora debajo del sol. Todo lo que hacemos nosotros está bajo el tiempo y las estaciones que Dios ha declarado para cada uno de los hijos que Él llamó y congregó como familia de Dios. Vámonos a Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora, hermano. Uno dice, ay, ¿cuándo tendré 15 años? Hermana, yo cumplí un poco a veces 15 años. Y uno anhelaba los 15 años. Ay, ¿cuándo es que voy a tener mi casa? ¿Cuánto tiempo ya uno tiene ya la casa? ¿Se da cuenta? Entonces, la hora y el tiempo siempre van a llegar. Siempre van a llegar, tenemos que esperarla, pero con paciencia, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo, o sea, tener fe en las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, para llegar a Canaán, estaban dispuestos a ¿qué? A levantar el campamento. Si no levantaban el campamento, quería decir que todavía seguían ahí, en ese espacio de relax, sin hacer absolutamente nada. Tenían que dejar todas sus actividades que hacían todos los días. Ellos tenían que trazar un nuevo plan, tenían que trazar el camino por donde tenían que llegar, tenían que dirigirse al nuevo destino que Dios tenía preparado para ellos. Y no solamente eso, la llegada a ellos para la tierra de Canaán estaba reservada para aquellos que estaban dispuestos, hermanos, a los cambios. Si usted no está dispuesto a los cambios, usted no va a llegar a la tierra prometida jamás. Dios nos está llamando a tener cambios en nuestra vida. Y el primer cambio que Dios nos pide es un cambio de corazón. Quitar la piedra de corazón que tenemos para tener un corazón sencillo delante del Señor. Para amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios está llamando a nosotros, dice aquí la Escritura, que una vez más a los desconocidos. Dios nos está llamando a nosotros una vez más a lo desconocido, hermano. ¿Para qué? Para que en este proceso
usted pueda sujetarse a la voluntad de Dios, usted pueda afirmarse en la fe para que usted pueda crecer, para que usted pueda ser preparado para cuando te enfrentes a conflictos y a problemas, tú puedas resolverlos conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe? Y eso te va a preparar también a los pasos próximos que te toca seguir, porque no estamos, si usted se da cuenta, todos los días en movimiento. Nuestra vida está en movimiento, nuestra vida está en cambios. Hay cosas que tenemos que ordenar, hay cosas que tenemos que arreglar, hay cosas en que debemos dejarlo y seguir para no retrasarnos en el peregrinaje aquí en la tierra. Dios te está llamando a avanzar, no que te quedes estático, no que te quedes en la comodidad, sino que te levantes, levantes el campamento y salgas a hacer lo que Dios te llamó a hacer, hermano. Cuando vemos obligados a tomar las cosas, dice aquí, es porque nos estamos acercando más a Él, es porque estamos buscando más la presencia de Dios. Yo me veo obligada yo misma a avanzar, a crecer, a ser formada, a ser establecida por el Señor. Cuando yo veo eso, quiere decir que estoy subiendo de niveles espirituales. Entonces, la circunstancia del desierto me gusta porque tiene algo de exclusividad. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto, hermano, nos quitan las distracciones. Cuando usted está en el desierto por circunstancias de la vida, usted se da cuenta que nada le provoca, nada le llega, nada le huele, porque usted está metido de lleno, concentrado de lleno en la oración con el Señor. Entonces yo me concentro, hermano, en buscar la atención de Dios, en buscar la fidelidad de Dios para que Dios me ayude en este proceso del desierto, que yo no me sienta sola o tú te sientas solo en el desierto, sino que sientas que Dios está a tu lado, que Dios te está ayudando, animándote, hablándote al oído para que tú puedas entender el proceso por el cual tú estás pasando, para que puedas ver la gloria de Dios, para que puedas ver la fidelidad de Dios, para que puedas reconocer que realmente Dios está ahí y Dios está vivo ayudándote en el proceso. Él usa todas estas situaciones ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros a aprender a caminar, hermano, que no te dé miedo a avanzar, que no te distraigas en el avance, hermano, sino que tengas una relación con Él como Él desea que la tengas. Por eso es que vamos al desierto, porque ahí aprendemos comunión con Dios, ahí aprendemos relación con Dios, ahí recibimos el cuidado de Dios y nos damos cuenta de cómo un desierto cambia realmente nuestra vida. Y le damos paso al Espíritu Santo en esos momentos del desierto. Y entonces el Espíritu Santo responde con movimientos en nosotros, un movimiento tan suave que nos empuja a nosotros para entrar al otro nivel donde Dios quiere que nosotros estemos, porque hemos sido preparados en el desierto para llegar a ese nivel. Y tercero, el viaje de una vida con Cristo tiene que ver con salir y entrar. Mira aquí, Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, Nueva Versión Internacional. Yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y a sus descendientes. Entonces, dice la Escritura, pónganse en marcha y diríjanse. Si usted se da cuenta, son verbos de acción. Ponernos en marcha es un verbo de acción. Hay que caminar. Dirigirnos es lo mismo, ir buscando la dirección correcta. Todos requerían de una respuesta deliberada de aquellos que estaban escuchando la orden de Dios. Aquí en la versión de nosotros, el versículo 8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová les dio. Entrad y poseerla. También son verbos. Son órdenes de parte de Dios. Hay que dirigirnos al lugar donde Dios nos está mandando a nosotros a que actuemos en el proceso. Todos los verbos que producen acción son de movimientos en nuestras vidas. En diferentes movimientos que nosotros hagamos, así vamos a manejar las cosas que Dios nos está enseñando y ordenando
en esta palabra que estamos llevando en esta noche. Entonces, para ellos no era fácil darle la espalda casi un año que estuvieron ahí bien comoditos, bien bonitos en ese lugar, pero había algo, ahí iba a estar, con ellos estaba la atractiva presencia de Dios en el monte Sinaí. Por eso ellos también estaban poco compungidos porque tenían que salir de ese lugar. Y le digo que no era Egipto, tampoco era la tierra prometida, hermano. Sin embargo, había sido mucho para ellos en ese lugar, vivir esa presencia de Dios. Qué bonito sería que nosotros pudiéramos vivir esa presencia de Dios en nuestra vida. Para ellos se había convertido en una vida normal en ese lugar, de sentir la presencia de Dios en cada momento de sus vidas. Por eso hay que ponerse en marcha y avanzar, hermano. No podemos quedarnos retenidos. Tenemos que tener nuevos comienzos en nuestras vidas, pero hay que levantarse, salir y entrar a la tierra prometida, porque si nos quedamos bien sentaditos, no va a pasar nada. El primer proceso es levantarnos. Porque levantarnos de todos los procesos que nosotros estamos llevando en la vida, cosas que nos han estorbado en nuestra vida personal, o cosas que han sido de grandes bendiciones. Como se llame el levantar de nosotros, hay que levantarnos. ¿Para qué? Para adorar al Dios de todos los dioses. Hay que salir, ¿para qué? Para buscar en todos los momentos de nuestra vida la presencia de Dios en nosotros. Y hay que entrar nuevamente a la tierra prometida. Y hay que entrar al lugar donde podemos estar nosotros regocijados con el Señor en todos los momentos de nuestra vida. En la tierra de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también romper con todas las barreras restantes que nos quedan, porque hay barreras que todavía tenemos, que tenemos que seguir rompiendo en el proceso de estar caminando en este viaje terrenal de nosotros, en este peregrinaje aquí en la tierra. El llamado de Dios para nosotros es avanzar y poseerla. Todavía para nosotros avanzar y poseerla, porque a medida que vamos avanzando, vamos creciendo espiritualmente para poder poseer la tierra que ya fue un regalo de Dios para nuestra vida. Así estamos confirmando, así Dios nos confirma la promesa que le dio a Abraham, Isaac y a Jacob, que es la misma promesa que nos alcanza a nosotros hasta el día de hoy. Entonces la pregunta que te hago en esta noche es, ¿vienes? Ahí te la dejo. ¿Vienes? ¿Estás preparado para salir de tu lugar de confortable? O te puede ser de tu pecado que has consentido por tanto tiempo, o de la distracción espiritual. ¿Estás decidido? Ya eso es un proceso que tú debes resolver en tu vida con el Señor. Pero yo te hice en esta noche que tomes la decisión correcta para que puedas empezar a caminar en este peregrinaje de la mano de Dios. Es con Cristo también que debes caminar. Y cuando caminamos de la mano de Él, nosotros vamos a ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa y nuestra familia. Y vuelvo y te digo que no caminamos solos. Cristo camina con nosotros. Cristo nos ayuda en este proceso de caminar. Aún en las tormentas, Él es nuestra ancla y es nuestro faro. Así que cualquier problema que tú tengas, cualquier tormenta que tú tengas, recurre a esta ancla que se llama Cristo. Y Él te va a ayudar. Él va a hacer que tus procesos paren y terminen en tu vida personal. Mira, yo te digo algo en esta noche que está aquí escrito en Mateo 28:20. Dios te llama, ponte en marcha y ve, hermano. ¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, a través de la palabra, yo te estoy enseñando las cosas que debes guardar, que dice el versículo. Porque Jesús está todos los días de nuestra vida con nosotros. No hay un día que Él se quede descansando. Él siempre está con nosotros, pero aprende a guardar entonces las cosas que Dios quiere que guardes en tu corazón, que son sus mandamientos, las ordenanzas que Dios nos ha dado para que tengamos una vida de verdad rendida a nuestro Señor Jesucristo. Abraza, hermano, en esta noche la voluntad de Dios en tu vida, abrázala. Cobíjate con la voluntad de Dios para que nunca estés fuera de esta voluntad. No te resistas a esa nueva dirección que viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Escucha la voz del guía, escúchala, porque es importante. Y te voy a decir algo, ¿dónde está
esa voz aquí en la palabra. La palabra es la brújula que nosotros necesitamos para movernos. Es la palabra de Dios la que nos va a llevar a la dirección correcta. Sin ella, corremos el riesgo de perdernos, que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos especial tesoro de Dios si guardamos la palabra, si caminamos en la palabra, si andamos haciendo la voluntad de Dios con nuestra vida aquí en este mundo, si nosotros somos portadores de las bendiciones de Dios a otros. Porque para eso es que Dios nos prepara y preparó a Israel, para que Él fuera capaz de portar todas las bendiciones de Dios a todas las demás naciones de la tierra. No solo, hermano, para que tú te quedes con la palabra y la guardes y te hinches de palabra, porque te quedas con ella guardada. Es para que tú lo que recibas lo vayas llevando. Lo que recibas lo vayas llevando. Y así hacemos todo. Y esta palabra va a correr como ríos de agua viva por el mundo entero. Dios necesita gente que de verdad se comprometa con Él para llevar este mensaje precioso de la palabra de Dios. Pero mira que aquí Pablo nos habla a nosotros cómo debemos correr. El mismo Pablo que pasó por todas las dificultades del mundo, por todo lo que vivió negativo, pero él siguió corriendo la carrera. Y él nos enseña a nosotros a correr esta carrera, a sobrevivir en esta carrera, cómo se hace para vivir a través de esta carrera. También nos enseñó el propósito y la persistencia, hermano, porque sin propósito y sin persistencia, tú no puedes correr esta carrera. Y dice, corre la carrera de tal modo que puedas ganar. Nosotros siempre tenemos que correr para ganar. No sé cuánto vamos a ganar, pero todo el que se dispone a correr la carrera de la palabra del Señor, siempre va a ganar. Vámonos a 1 Corintios 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr de tal manera para que obtenga el premio, porque uno solo es el que recibe el premio. Así que pila a correr para ganar, para recibir ese premio tan grande. Entonces Dios traslada a Israel de un lugar a otro y en movimiento. Y en movimiento siempre ha estado el pueblo de Israel y se prepara ¿para qué? Para ponerlos en una posición donde tienen el destino deseado y está claramente al alcance de ellos. Por eso Dios, dale con el proceso con Israel y dale con nosotros también a que alcancemos el destino que Dios desea para nosotros y que esté claramente al alcance tuyo y al alcance mío. ¿Sabes por qué? Porque se dejaron guiar al final de Dios y alcanzaron, hermano, lo que Dios le había puesto en su corazón y ellos lo cambiaron por acciones, por entregas al Señor de manera diferente a lo que ellos habían hecho anteriormente. Anteriormente fue crítica, señalamiento. Ahora ellos estaban entregados a nuestro Señor. Así que antes tú criticabas, ay, que los evangélicos, que los no sé qué, que los no sé cuándo. Ahora tú, cuando de verdad recibas a Cristo en tu corazón, te vas a dar cuenta que el cambio es tuyo, de adentro hacia afuera, a través del Señor. ¿Sabes? Dios les dijo que tenían que marchar con osadía, con responsabilidad, con el deseo ferviente de entrar a esa nueva fase de su vida. Dios los estaba animando para que lo lograran y lo lograron. Hermano, yo le digo en esta noche, nosotros abrazamos hoy esa misma oportunidad. Usted verá si la toma o la deja. Es la decisión suya. ¿Sabes? Hagamos esta promesa cumplida en nuestra vida. Hagamos que esa promesa tenga un cumplimiento en nuestra vida. Veámosla por fe, como si ya estuviera cumplida en nosotros. Y caminamos en esa fe porque Él nos llama a participar en este proceso a todos nosotros. Nos está llamando hace tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos experiencias abundantes, espirituales en cada una de nuestras vidas. Pero la decisión es suya y la decisión es mía. Ponte en marcha y ves.
En el nombre de Jesús, bendiciones.